amigos que están saliendo de países difíciles y sabemos lo complicado que es, así que es un llamado muy fuerte que habrá tenido de parte de Dios para tomar esa decisión. Así que bueno, como iglesia, como hermanos que somos, vamos a estar hablando con ellos. Ahora sí invitamos al pastor Luis, vamos a estar a cargo del tiempo con la palabra de Dios. Muchas gracias, Ese. Qué lindo es escuchar a Vicky. Y qué lindo que es lo que Dios está haciendo en su vida. Desde los 11 años, Vicky, que conociste al Señor como tu Salvador personal. Qué lindo es escuchar a los jóvenes, principalmente a los jóvenes que tienen la motivación de servir al Señor, de buscarle, de agradarle, de tener una relación con Él, de disfrutar lo que es la vida en Cristo, que no es poca cosa. Creo que es lo más importante que nos pudo suceder. Sé que hay muchas cosas importantes en la vida de cada uno de nosotros, que tienen mucho valor, y momentos y sucesos en la vida que hacen generalmente un antes y un después. Y creo que nuestro encuentro con Jesús fue lo más trascendental de nuestra vida. Y como le compartía el domingo pasado, jamás me arrepentiría de la decisión que tomé, también cuando tenía 15 años, y pude conocer a Jesucristo como mi Salvador personal. Y ya pasaron muchos años. Parece mentira, porque el tiempo pasa muy veloz. Nuestra vida se va muy, muy rápido en este mundo. Recordad que nuestra vida no es solamente esta vida terrena, sino que nuestra vida es eterna en Cristo Jesús, porque Dios nos creó con eternidad. Y el hecho de haber creído en Jesucristo, nuestro Salvador personal, dice la palabra de Dios que nos dio vida eterna. Tenemos vida eterna, vos y yo tenemos vida eterna. No estamos preocupados de lo que va a ser el futuro, porque está seguro nuestro futuro en el Señor. Porque yo sé en quién he creído, diría el apóstol. Y nosotros también sabemos en quién hemos creído. Podemos confiar plenamente en lo que Dios hizo en nuestras vidas. Hemos comenzado a estudiar una carta, que es la carta a los Gálatas, del apóstol Pablo a los Gálatas. Hace 2 domingos atrás comenzamos, no pudimos continuar el domingo pasado porque tuvimos bautismo, entonces el mensaje estuvo orientado diferente a la reunión especial que tuvimos. Pero bueno, vamos a continuar hablando de esta carta. Y escuchaba algunas de las canciones que cantábamos. Y una de las, creo que fue la última que cantamos, decía: mi esperanza está en Jesús. ¿Sabes que no hay esperanza más certera en la vida del creyente que esperar en Jesús? ¿Sabes que podemos esperar en muchas cosas, en muchas personas? Podemos esperar en situaciones que se puedan acomodar y dar, ¿no?, para que nos vaya bien en lo que anhelamos. Pero cuando nuestra esperanza es el Señor, podemos sentirnos confiados y seguros de que el Señor no nos va a fallar, de que va a cumplir con todo lo que prometió, con cada cosa que prometió. Y sabes que, volviendo a este tema de la carta a los Gálatas, si hay algo tremendo que nos puede pasar a los creyentes es cuando perdemos la confianza, cuando perdemos esa esperanza que tenemos en el Señor, cuando hay alguien que nos quiere arrebatar la paz, ¿no?, que solamente Dios puede dar.
Cuando alguien nos quiere arrebatar esa confianza, esa seguridad que tenemos en Jesús, es lo peor que nos puede pasar en la vida. Por eso Pablo estaba indignado con lo que estaba pasando en Galacia. Porque estos que se habían introducido, estos falsos maestros, estos maestros judaizantes, que querían lograr prosélitos al captar a los creyentes para volverlos al judaísmo, le estaban robando la esperanza, le estaban robando la confianza, le estaban robando la paz, esa paz que solamente Jesús puede dar. Ellos decían que aparte del Evangelio hacía falta algo más, no alcanzaba con la sola fe en Jesucristo para ser salvo. Imagínate, si no alcanza con Jesucristo, ¿qué más haría falta hacer para yo poder tener certeza y seguridad de salvación? Si quitamos a Cristo del medio o menoscabamos la obra de Cristo, ¿qué esperanza podemos tener vos y yo? Ninguna. Ninguna, porque durante toda la historia de la humanidad encontramos a los hombres queriendo llegar a Dios por sus propios méritos, por sus propios medios. Y les fue imposible llegar a Dios. Los que fueron salvos en el pasado fueron salvos por la gracia de Dios, porque Dios tuvo compasión y misericordia de ciertos hombres en la historia bíblica que podemos leer en nuestras Biblias. Por su gracia Dios alcanzó a Abraham, ¿no? Y lo llamó y lo sacó de una tierra que no era la tierra prometida para llevarlo a la tierra prometida. Ahora vos me decís, ¿por qué escogió Dios a Abraham? Y por su gracia. No es que en Abraham había algo especial que en otra persona, era la gracia de Dios sobre la vida de una persona, Abraham. Y así vemos en toda la historia bíblica cómo Dios alcanza personas y alcanza un pueblo inclusive por su gracia. No es que Israel fuera un pueblo mejor que cualquiera de las otras naciones, fue la gracia de Dios llegando a una pequeña nación, una casi insignificante nación como Israel, para que fuese su pueblo. Y hoy día la historia no ha cambiado, en que Dios sigue actuando por gracia en nuestras vidas. No es que haya nada bueno en nosotros, no es que nosotros seamos mejores de los que están afuera de aquí, no somos mejores. En muchos casos quizás somos peores que muchos de los que están afuera. Pero, como cantábamos hoy, recién terminamos de cantar, mi esperanza está en Jesús. Cuando quitamos a Jesús de en medio, se nos termina la esperanza. Ya no hay más en qué confiar para poder tener la seguridad de la vida eterna. Y eso estaba pasando en Galacia. Decían los judaizantes allí, el Evangelio más Moisés. El Evangelio más Moisés. Ellos decían que con el solo Evangelio no alcanzaba para ser salvo. Hacía falta guardar la ley de Moisés. Siento que después Pablo nos aclara de que ninguno fue salvo por la ley, por guardar la ley. ¿Sí? La ley solamente nos mostró, nos indicó cuán pecadores éramos vos y yo. Toda la raza humana. Porque nos dice ahí mismo en la carta a los Romanos que no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. La ley señala a los pecadores que somos, los perdidos que estamos, los imposibilitados que estamos de alcanzar salvación por nuestros propios méritos. Ahora la gracia vino por medio de Cristo y alcanzó la vida de los Gálatas, como alcanzó nuestras vidas también. Sin embargo, estos falsos maestros estaban engañando a los Gálatas, ¿sí? Le estaban diciendo que no era suficiente. Y hoy vamos a ver un tema interesante que tiene que ver con la persona del apóstol Pablo. El apóstol Pablo era el padre espiritual de los Gálatas. Él había llegado, ¿sí?, por Galacia, había anunciado el Evangelio allí. Y este grupo de personas habían confiado en Cristo por medio de la obra que el apóstol había hecho. Era el padre espiritual. Sin embargo, estos falsos maestros decían
Mirá que Pablo no es un verdadero apóstol. Cuestionaban su apostolado, como sucedió también en la carta a los Corintios. ¿Se acuerda que él tiene que chapear y decir, yo era así, 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 y esto soy ahora en Cristo? Bueno, en Galacia pasa lo mismo. Él va a empezar a hablar de quién era él. Y va a empezar a demostrarles de que él realmente era un apóstol de Dios. ¿Sí? Contrariamente a lo que afirmaban los judaizantes, estos falsos maestros que se introducían allí. Ellos decían, es un falso apóstol. Ellos decían, su mensaje es falso. Y vamos a ir a la carta del apóstol Pablo a los Gálatas. Estamos en el capítulo 1. Creo que habíamos llegado, no sé si al versículo 9. Si mal no recuerdo, creo que por ahí. ¿No llegamos tampoco? Habíamos leído en Gálatas 1:9, vamos a leer en primer lugar. Fíjate, creo que habíamos terminado con este versículo, si mal no recuerdo, el mensaje anterior. Y dice el apóstol Pablo, escribiendo a los Gálatas en el capítulo 1, versículo 9, como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Vemos que el problema fundamental aquí era el tema del evangelio. ¿Sí? Independientemente del descrédito, ¿no?, del apostolado de Pablo, lo más delicado que estaba sucediendo acá era el tema del evangelio. ¿Sí? Porque ellos estaban diciendo de que había algo que era superior al evangelio. ¿Sí? Que era el evangelio más, ¿no?, las obras de la ley. Entonces ya pasaba a ser un evangelio diferente, ya no era el evangelio que predicaban Pablo y los apóstoles. ¿Sí? Ya era un evangelio judaizante. Si vos tendrías que volverte al judaísmo sumado al evangelio para poder ser salvo. Si no, no podías tener seguridad de salvación. Ahora, comenzábamos diciendo de que no hay nada más maravilloso en tu vida y en mi vida que la esperanza que tenemos en Dios, que la seguridad de nuestra vida eterna en Cristo Jesús. Y si perdemos esa seguridad, esa confianza, nos tornamos en meros religiosos, ¿verdad? Y nuestra religión ni siquiera nos da la certeza de que algún día vamos a estar en el cielo, como sucede con la mayoría de las religiones, por no decir todas, ¿sí?, que no dan certeza ni seguridad de salvación a sus fieles. Y no me gustaría ni siquiera ponerme a nombrar una por una, ¿no?, las religiones, pero ustedes las conocen. Y ninguna de esas religiones te da certeza de salvación, no te dan seguridad. Siempre hay algo más que tenés que hacer. ¿Sí? Todas las religiones, si tenés que hacer, aparte tenés que hacer esto, o guardar esto, o ir de aquí para allá, o salir y hacer determinados ministerios o obras, o dar determinadas obras de bien, dinero, lo que sea. ¿Sabés que yo notaba acá este versículo 1:9? Porque es importante aclarar de que hay un solo evangelio de Jesucristo. ¿Sí? El evangelio que debía predicarse en la época de la iglesia, en esta época actual de la iglesia, es el evangelio de Jesucristo. Ya hemos hablado en alguna oportunidad y no quiero gastar mucho tiempo hoy acá porque no me va a dar el tiempo. Ustedes saben que, por ejemplo, Jesucristo no anunció el evangelio de la gracia, ¿no? Jesucristo estaba anunciando el evangelio del reino. Por eso hay condicionamientos en el evangelio del reino, ¿no? Por eso muchos agarran Mateo y dicen, bueno, el que persevere hasta el fin, ese será salvo. ¿Qué diferencia hay con el evangelio de la gracia? ¿No? Donde el evangelio de la gracia te dice, poné tu fe en Jesucristo y tenés vida eterna. ¿Sí?
Hay una diferencia. En algún momento ya lo vamos a decir, el domingo que viene tengo tiempo, me gustaría explicarlo esto con más tiempo, ¿sí? Ahora, de este Evangelio de Jesucristo, el Evangelio de la gracia, es el único que debían anunciar los hijos del Señor, no los hijos de Dios, la iglesia de Jesucristo. Por eso que acá había otro Evangelio que estaban predicando los judaizantes, que era la fe en Jesús, pero más las obras de la ley, ¿verdad? Como que la obra de Cristo no era suficiente para que pudiésemos ser salvos. Yo notaba acá, ¿no? Si alguno predica un evangelio diferente del que habéis recibido, sea anatema, nos dice 1:9. Cuando un pecador confía en Cristo, nace de nuevo, ¿sí? Nos dice la palabra de Dios que la persona que pone su fe en Jesucristo experimenta el nuevo nacimiento, ¿sí? Esto el Señor Jesucristo lo va a hablar allí en Juan capítulo 3, no lo vamos a buscar ahora, porque no vamos a tener tiempo. Juan capítulo 3, versículos del 1 al 18. Aquellos que les gusta anotar y después leer en casa, fíjate que allí habla del nuevo nacimiento, ¿sí? Que es por medio de la fe en Jesucristo. Ahora, cuando alguien nace en Jesucristo, es nacido libre, ¿sí? Él nos hace libres. Yo notaba acá, ha sido redimido, ¿sí? Cuando alguien pone su fe en Jesucristo como Salvador personal, es redimido. La palabra redención, ustedes saben que significa comprado por precio, pero comprado por precio y puesto en libertad, ¿sí? O sea que hemos sido redimidos, comprados por Cristo y puestos en libertad. Ahora, acordate que el precio que Jesús pagó fue de su misma sangre derramada en la cruz. Ese es el precio de nuestra redención. Un alto precio, ¿sí? No estamos hablando de dólares, de pesos argentinos, ni de euros, ni de tesoros de este mundo, ¿no? Oro, plata o lo que se imaginen, piedras preciosas. El precio era la sangre de Jesucristo. Era el requerimiento de Dios el Padre para que su justicia y su santidad fuesen satisfechas. No hay riqueza en este mundo, ni dinero, ni cosas materiales que puedan satisfacer la justicia y la santidad de Dios, excepto la sangre de Jesucristo. Únicamente la sangre de Jesucristo, no hay otra cosa, ¿sí? O sea que vos no vas a ser salvo por cuanto tenés en el bolsillo. Y si tenés un auto 0 kilómetros en la puerta, si tenés una cuenta bancaria, si tenés guardado lingotes de oro, o tengas un yate, un avión privado, a Dios no le importa ni le interesa nada de eso, porque Él es dueño de todas las cosas. ¿Cómo vamos a querer comprar a Dios con lo que le pertenece, con lo que es de Él? Porque todo es de Dios. Esa es la necedad humana, de que pensar que por algo, ¿no? O por alguna acción, alguna obra, nosotros podamos acceder a la gloria de Dios por nuestros méritos. El precio es la sangre preciosa de Jesús. Y Él dice que nos puso en libertad. Ya no estamos más bajo la esclavitud del pecado. Fíjate qué importante, cuando confiamos en Cristo ya hemos sido libres del pecado. Hemos sido hechos libres, nos ha libertado del pecado, nos ha libertado de Satanás, que era nuestro antiguo padre, ¿sí? Éramos hijos del diablo, aunque muchos de nosotros quizás no lo sabíamos. Él era nuestro padre. Y cuando confiamos en Cristo cambiamos de padre. Dejamos de ser hijos del diablo para ser hijos de Dios. Y esto es algo maravilloso que nos pasó. Todo por lo que Jesús hizo por nosotros. Tampoco debemos estar bajo la esclavitud de sistemas religiosos humanos. ¿Sí? Otra de las cosas que nos libertó el Señor, por el cual nos libertó el Señor, es para no estar
bajo sistemas religiosos humanos, comúnmente llamado legalismo. ¿Sí? Hemos sido hechos libres, no para esclavizarnos bajo otros sistemas. ¿Sí? Generalmente se sigue a hombres, ¿no? Es como que nos colocamos debajo de hombres para seguirlos, a tal punto de casi endiosarlos, ¿no? Solamente nos podemos gastar un tiempito buscando en internet a ciertos personajes y ahí nos vamos a dar cuenta a lo que me estoy refiriendo. Son, pareciera que más que el mismo Señor, ¿no? Son ídolos. Y las personas están dispuestas a hacer lo que sea por ellos. Y no solo eso, sino que estas personas toman las posesiones de sus fieles. Es tal el control que tienen sobre la vida de sus fieles, que toman de ellos lo que quieren. Su dinero, sus propiedades, sus voluntades, su familia, toman lo que quieren de ellos. El Señor nos hizo libres de todas esas cosas. No tenemos por qué esclavizarnos a ninguna de esas cosas. Después nos va a decir el apóstol Pablo que Él se hizo esclavo de Cristo voluntariamente. Él había sido hecho libre. Por eso es la palabra redención, significa comprado del mercado de esclavos, ¿sí? Hecho libre y dejado en libertad. Fuimos dejados en libertad. Y si ahora nos hacemos siervos de Cristo es por voluntad propia. Como un siervo de amor, como el dulos, alguien que se hacía siervo de otro voluntariamente. Sí, nosotros podemos hacernos esclavos de Cristo, pero voluntariamente. Sigo un poquito más. De esto va a hablar Pablo, aquellos que quieren leer después, no vamos a tener tiempo ahora. Gálatas capítulo 4, del 1 al 11, y 5.1, que dice, se los leo rápidamente. No vamos a leer todos los versículos que tengo anotados porque no nos da el tiempo. Dice, está pues firmes, en Gálatas 5.1, está pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. El Señor nos hizo libres. Y fíjate la idea de yugo, ¿no? El yugo era ese aparato que se colocaba entre dos bueyes o dos caballos, ¿no? Que lo utilizaban principalmente para la siembra. Se le colocaban en los cuellos a estos animales para que fueran juntos, ¿no? Y al sembrar, ¿no? Hicieran un surco derecho, entonces los ponía derechito ahí, los golpeaban a los animales para que salieran y fueran haciendo el surco. Ese yugo que está en el medio, el que los tenía prisioneros a que no se vayan ni a diestra ni a siniestra. Los legalistas lo que quieren hacer de tu vida es eso, ¿sí? Te quieren tener con el yugo puesto para que vayas derechito por donde ellos te quieren llevar. Ya no tenemos ese yugo de esclavitud sobre nuestros cuellos. Hemos sido hechos libres en el Señor. Algo más. Sí nos dice Jesús allí en Juan capítulo 8, versículo 36, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Si el Hijo, o sea Jesucristo, está hablando el mismo Señor, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Cuando la palabra de Dios es tan clara, tan reiterativa en el hecho de que somos libres, es que en realidad está queriendo decir eso, no está diciendo otra cosa. Somos libres en Cristo Jesús. Ahora uno va a decir, bueno, libres, ¿pero para qué? Bueno, justamente hemos sido libres del pecado, de Satanás, del mundo, de la condenación eterna, para hacernos esclavos voluntarios de Jesucristo. Ahora que soy libre, yo determino, yo decido qué hago de mi vida, a quién voy a servir, quién va a ser mi Señor, quién va a ser mi dueño, mi amo, mi rey, ¿no? Por eso nosotros también enseñamos el señorío de Cristo. Primeramente, necesitamos recibir a Jesucristo para ser salvos. No hay otra forma, no hay otro medio. Solamente en el nombre de Jesucristo podemos ser salvos.
Pero después también tenemos que hacer a Jesucristo un poquito más que nuestro Salvador. Lo tenemos que hacer nuestro Señor. Él tiene que ser el Señor de nuestra vida. Y eso también requiere voluntad. Así que cuando creímos, hemos puesto nuestra fe en Jesús, en el señorío de Cristo, también hace falta decirle: Señor, acá está mi vida. Quiero que uses mi vida como vos quieras. Te entrego todo lo que soy. El señorío del Señor en nuestra vida. Ahora, volviendo al apóstol Pablo, él nos va a ir aclarando en este capítulo lo que es el Evangelio de Cristo. Y va a comenzar contándonos un poco su testimonio. ¿Sí? ¿Qué fue lo que le pasó a él? Y sabés que es tremenda la vida del apóstol Pablo. ¿Sí? Porque él va a ir contando allí un poquito quién era él. ¿Sí? ¿Cuál era su currículum antes de Jesucristo? ¿Sí? Y vamos a ir a la lectura. Estamos en Gálatas 1. Vamos a leer del versículo 11 en adelante. Vamos a ir hasta el 14 en primer lugar. Después vemos hasta dónde llegamos. Versículo 11 de Gálatas 1 dice así: Mas os hago saber, hermanos, que el Evangelio anunciado por mí no es según hombre. Pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Versículo 14: Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Hasta ahí nomás por ahora, con la palabra de Dios. En primer lugar, Pablo nos va a decir acerca del origen de su mensaje y de su ministerio. ¿Sí? Él nos va a indicar en los primeros versículos, el 11 y el 12, cuál es su origen. Fíjate, dice: Mas os hago saber, hermanos, que el Evangelio anunciado por mí no es según hombre. En primer lugar, nos va a hablar de que el mensaje que Pablo predicaba, el Evangelio de Jesucristo, no era según hombre. Después va a declarar que él no lo recibió ni siquiera de los apóstoles, los mismos apóstoles. ¿Sí? Ustedes, si se toman el tiempo de leer un poquito la historia, ¿no? Allí en Hechos capítulo 8 o capítulo 9, cuando sucede después la conversión de Pablo, allí vemos quién era Pablo, ¿no? Y cómo fue su encuentro con el Señor. Interesante, porque nadie le fue a predicar a Pablo. No es que Pedro, Jacobo, Juan, algunos de los apóstoles, ni Felipe, fueron y le predicaron al apóstol Pablo. Se le apareció nada más y nada menos que el mismo Señor, camino a Damasco, de tal manera que dice que cayó, ¿sí?, con su cuerpo en tierra delante de la presencia gloriosa del Señor Jesucristo. ¿Sabés que ese mensaje que Dios le dio directamente a él? Fíjate que acá en Gálatas 9 habla de su conversión, ¿no?, de su encuentro con el Señor. Y después el Señor le transmite el mensaje del Evangelio personalmente. ¿Sí? Fíjate que dice ahí, estamos en el versículo 11, vamos a leer el 12, dice: Pues yo ni lo recibí, ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. ¿Sabes que Jesús le reveló directamente a Pablo el Evangelio de la gracia? No es que fue inmediatamente a Jerusalén. ¿Sabes que pasaron 3 años hasta que Pablo pudiese ir a Jerusalén?
y encontrarse con Pedro y solamente con Jacobo y nadie más. No vio a ningún otro de los ancianos, estuvo solamente 15 días, nos va a decir Pablo allí el autor Lucas en el libro de los Hechos. Ahora, acá también, si ustedes me acompañan, yo notaba que Pablo nos va a decir aquí que él no inventó el Evangelio. Esto es importante también. Hay muchos que dicen que el Evangelio de la gracia lo inventó Pablo. ¿Sí? Si Pablo no hubiera inventado el Evangelio de la gracia, el cristianismo no hubiera existido. Esto lo dicen algunos historiadores, algunos que no tienen, digamos, su fe puesta en Cristo, ni obedecen a la revelación de Dios, ¿no? Ellos dicen que Pablo inventó el Evangelio, ¿no? O sea, que nació en la mente de Pablo. Esto es un poco contradictorio porque ya los otros apóstoles también estaban predicando el Evangelio de Jesucristo. La iglesia ya existía y el Evangelio ya se estaba predicando por medio de Pablo. Encontramos a Pablo allí predicándole inclusive a Pedro antes que el mismo Pablo a los gentiles, ¿sí? La conversión de Cornelio, ¿no? Y de su familia. El que comenzó entonces, el que le abrió la puerta de salvación a los gentiles fue Pedro, no fue Pablo. Aunque después Pablo fue el misionero, el apóstol enviado, ¿sí? Directamente a hacer el ministerio entre los gentiles, mientras que Pedro fue enviado a los judíos. Ahora, anotaba yo también acá que no fue un invento. El Evangelio no fue un invento de Pablo, porque fíjate, dice el versículo 11, más os hago saber, hermanos, que el Evangelio anunciado por mí no es según hombre. Nadie se lo transmitió a él, pero tampoco lo inventó él. Después va a aclarar en el versículo 12, porque dice, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. O sea, el Evangelio que Pablo predicaba es porque Jesucristo se lo reveló. ¿Sí? Ahora, seguramente en la conversión de Pablo no se nos relata mucho, ¿no? ¿Qué fue lo que el Señor habló, le enseñó a Pablo? ¿Sí? Solamente que Pablo cayó rendido a los pies del Señor, reconoció a Jesucristo como el Señor, como el Salvador. ¿Sí? Ahora después nos va a decir la palabra de Dios que él estuvo, si me acompañas un poquito, ya te digo. Versículo 17 dice, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia, ¿sí? Y volví de nuevo a Damasco. O sea, Pablo puso su fe en Jesucristo allí camino a Damasco, y él dice que se fue a Arabia. Muchos creen que estuvo aproximadamente 3 años en Arabia, teniendo un tiempo de comunión con el Señor y aprendiendo del Señor lo que el Señor le instruía. Ahora, esto es maravilloso, ¿no? De cómo el Señor trató directamente con Pablo. ¿Sí? Ahora muchos quieren negar el apostolado, ¿no? Siendo que Pablo fue instruido directamente por el Señor en todo lo referente al Evangelio. Y vemos después cuántas doctrinas se forman a partir, ¿sí? de la revelación dada por Dios por medio del apóstol Pablo. ¿Sí? Lógicamente, el Espíritu Santo obrando en el apóstol, ¿sí? moviéndolo a escribir las cartas que escribió el apóstol, la doctrina dada por el apóstol, ¿sí? instruyendo a las iglesias en todo lo referente a los temas de la fe, a las bases fundamentales de la fe. Y todo se lo dio el Señor por revelación, ¿no? Impresionante el obrar de Dios en la vida del apóstol y la autoridad que entonces tenía el apóstol Pablo, ¿sí? delante de las iglesias, ¿sí?
¿Quién podía negar el apostolado, su apostolado? Sin embargo, había quienes, ¿no? Ya dijimos, acá en Galacia pasaba eso, principalmente por los maestros judaizantes, ¿no? Quienes aborrecían a Pablo. Justamente por lo que va a contar él acá. ¿Sí? Fíjate, versículos 13 y 14. Dice así la palabra del Señor: porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso en las tradiciones de mis padres. Fíjate algo interesante. Los gálatas no desconocían quién había sido Pablo. ¿Sí? Pablo podía hablarles con total confianza, ¿sí? Diciéndole, fíjate como dice aquí, porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo. Ellos sabían la historia del apóstol Pablo, o porque se la había contado Pablo, porque se la había contado algún otro, ¿no?, de los compañeros de Pablo, o había llegado en esa época a oídos, ¿no?, de los cristianos en Galacia que había alguien, ¿sí?, del judaísmo que perseguía a la iglesia, ¿no?, de una forma tremenda, ¿no?, sanguinaria, procurando inclusive arrebatar la vida de los creyentes. La fama del apóstol Pablo había llegado a los gálatas. Ellos sabían quién había sido el apóstol Pablo, ¿sí? Ahora, nos dice también que toda esta tarea, esta obra que el apóstol Pablo hacía de perseguir a la iglesia, no vamos a buscar los versículos porque si no nos vamos a terminar, pero ustedes lo han leído, de cómo Pablo perseguía ferozmente la iglesia del Señor, ¿sí? Es más, cuando estaban apedreando a Esteban, ¿quién era que cuidaba la ropa de los verdugos? Saulo de Tarso, ¿sí? Y él consentía en la muerte de Esteban. Inmediatamente en el capítulo 9, versículo 1 de los libros de los Hechos, dice que Pablo asolaba a la iglesia, ¿no? Una palabra dura, asolaba. Una persecución feroz, atroz contra los cristianos. Ahora, todo ese trabajo, como les decía, que Pablo hacía, le fue llevando a ganar fama entre los judíos, ¿sí? Así joven como era Pablo en ese entonces, ya tenía un renombre hecho dentro del judaísmo, ¿sí? El tipo, como quien dice, era un ferviente defensor de la ley mosaica, de todas las costumbres judías, y estaba dispuesto a perseguir a los que decían lo contrario hasta lo último. Principalmente porque Pablo pensaba, como la mayoría de los judaizantes allí, de que Jesucristo era un impostor, que era un mentiroso, que en realidad no era el Mesías, no había sido el Mesías, era un engañador. Pablo creía eso hasta Hechos capítulo 9, cuando va camino a Damasco. Él era un convencido. Él ya iba con cartas dadas por los principales sacerdotes para seguir persiguiendo a los creyentes y llevarlos presos y llevarlos a la muerte. Ahora este joven entusiasta Pablo, este joven que tenía una carrera dentro del judaísmo brillante, podríamos decirlo, ¿no? Después él se arrepentiría de todo eso y diría que no es digno de ser llamado apóstol ni de ser llamado un hijo de Dios, porque él había perseguido a la iglesia del Señor, ¿sí? Pero hasta ese momento, ya les digo, estaba en su mejor momento dentro del judaísmo. Nadie podía pensar, ni siquiera por un momento, que este Saulo de Tarso, perseguidor de la iglesia, aborrecedor de Cristo, pasaría a ser luego Pablo, ¿sí? Y no solamente Pablo, iba a ser el apóstol,
de Jesucristo, un enviado de Jesucristo. ¿Qué pasó en la vida de este hombre? Los gálatas sabían esto, sabían lo que Dios había hecho en el corazón de Pablo, de cómo Dios había cambiado, ¿sí?, 180 grados su vida, había transformado la vida de este hombre perseguidor de la iglesia y perseguidor del Señor. Porque el Señor, cuando se encuentra con él, le dice: ¿por qué me persigues? Él perseguía a Jesús. Pero Jesucristo hizo una obra maravillosa en su corazón. Lo transformó. Lo hizo una nueva criatura. Pablo experimentó el nuevo nacimiento cuando se encontró con Jesús. Y sabéis que en base a su experiencia, ¿sí?, y en base a la revelación que Dios le había dado con respecto al Evangelio, era lo que él anunciaba. Pablo no anunciaba sus propias ideas, sus propias posturas teológicas, ¿no? Él anunciaba el Evangelio de Jesucristo, el que había recibido directamente del Señor. Así como Pablo había sido celoso del judaísmo y de su antigua fe, también era celoso de lo que había abrazado ahora, ¿sí?, y anunciaba fielmente el Evangelio revelado por Jesús. Él no iba a anunciar otra cosa que no fuera el verdadero Evangelio de Cristo. Por eso que Pablo estaba tan apesadumbrado, ¿sí?, tan choqueado con lo que estaba pasando en la iglesia, de cómo habían comenzado por el Espíritu, por la obra que el Espíritu Santo había hecho entre ellos, y ahora estaban terminando por la carne, queriendo justificarse a sí mismos por medio de las obras. Dice versículo 14: y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Versículo 15: pero cuando agradó a Dios. Hasta ese momento Dios no tenía nada que ver con él. Él era tremendamente religioso. Ahí te das cuenta que en la religión no necesariamente está Dios. En la mayoría de las religiones que conocemos, Dios no tiene nada que ver con ellas. Dios no está ahí. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Estaba en el plan de Dios que este Saulo de Tarso se convirtiera en el apóstol Pablo. Era el plan de Dios. ¿Sabes qué? Esto me toca mucho personalmente, porque no es por casualidad que vos sos un hijo o una hija de Dios. Ni siquiera es porque se te ocurrió a vos. No, esto es un buen negocio, si me hago cristiano voy a ir al cielo. Es el plan de Dios para tu vida. Es la voluntad de Dios para vos. Cuando a Él le agradó llamarte, te llamó. Te llamó y te llamó por su gracia, ¿no? Porque hubiera algo bueno en tu vida o en la mía. Yo sé que me llamó por su gracia. Y cuanto más tiempo pasa en mi vida y más grande me hago, me doy cuenta mucho más que mi salvación es por su llamamiento y es por su gracia. Les mentiría si les dijera que merezco ser salvo. Yo no lo merezco, sé que no lo merezco, pero doy gracias a Dios que me amó, que dio a su Hijo Jesucristo y tocó mi vida un día, tocó la puerta de mi corazón y yo pude poner mi fe en Jesucristo como mi Salvador personal. En Él confío nada más. ¿En qué voy a confiar? ¿En mí mismo? ¿En mis obras? ¿En lo bueno que soy? Estaría perdido. Te digo, estaría perdido. No habría esperanza para mí si así fuese. Pero así sucedió en la vida del apóstol. Fíjate, pero cuando agradó a Dios, que me apartó del vientre de mi madre y me llamó por su gracia, versículo 16, revelar a su Hijo en mí.
Cuando el Señor nos habla, llega a nuestra vida, nos da esa luz, ese entendimiento que antes no teníamos. Y qué maravilloso que es Dios, que cuántos de nosotros antes no entendíamos nada, ¿no? No entendíamos nada de Dios. Si tomábamos una Biblia y la leíamos, no sabíamos de qué estaba hablando. Era como que si estuviéramos leyendo, no sé, una revista en chino, ¿no? Que no entendemos nada, así nos pasó, ¿no? Pero cuando el Espíritu Santo vino a nuestra vida, después, aún siendo recién nacido espiritualmente, empezamos a comprender y nuestra mente se empezaba a abrir y podíamos comprender la palabra de Dios y entender de su amor, de su gracia, de lo que Cristo hizo. Todo a partir de haber puesto nuestra fe en Jesús y que el Espíritu Santo haya venido a nuestra vida. Y cada uno de nosotros nos encontramos en distintas etapas de crecimiento espiritual. ¿Sí? Como diría Juan en su primera carta, ¿no? A los bebés espirituales, los niños, los jóvenes, los adultos. Estamos en un proceso, cada uno de nosotros dentro del plan de Dios. Pero qué lindo, qué tremendo es saber de que estamos en ese proceso, en un proceso de santificación. Algunos un poquito más santos que otros, ¿no? Pero todos en ese proceso de santificación hasta que Cristo venga a buscarnos. Hermanos, vamos a dejar acá, ya no fue el tiempo. Vamos a seguir viendo la semana que viene. Pablo, como veíamos hoy, fue perseguidor de la iglesia, pero algo transformó su vida. Mejor dicho, alguien. Su encuentro con Jesucristo en camino a Damasco transformó su vida, su presente, su futuro. Cambió de planes totalmente. Fíjate que no volvió a Jerusalén, ¿no? Se fue a Arabia. Dios tenía planes totalmente distintos para su vida. Así hace Dios con nosotros, ¿no? Cuando viene a nuestra vida, transforma todo nuestro ser, todos nuestros planes. Así que, hermano, te animo a que coloques tu vida en las manos de Dios. Él tiene cosas maravillosas para vos, como las tiene para mí. Aún ya con 60 años, yo digo, Dios todavía no terminó conmigo, porque es la obra de Dios en mi vida. Estoy en determinado proceso en mi vida, ¿no? Que Dios está trabajando en mí, como está trabajando en vos, ¿no? Así que no importa qué edad tengas, si eres un niño, joven, adulto o un veterano como yo, Dios está haciendo su plan, está cumpliendo su plan, su propósito en tu vida y en la vida. Y eso es maravilloso. Vamos a terminar con una palabra de oración. Señor, queremos darte gracias por esta carta del apóstol Pablo a los Gálatas. Gracias, Dios, porque en ellas encontramos una defensa, podríamos decir, aguerrida del apóstol Pablo acerca del Evangelio de la gracia, de la salvación por la fe, y de la confianza y la esperanza que tenemos y que debemos tener en Jesucristo, y que no debe haber nada ni nadie, Señor, que nos pueda robar esa confianza, esa esperanza, esa paz que solamente tú das, Señor. Gracias te doy por cada vida aquí presente, cada uno de mis hermanos, mis hermanas. Gracias porque estamos en un proceso donde tú estás trabajando en nuestras vidas. Con cada uno de nosotros estás trabajando, Dios. Y te damos gracias porque no has terminado con nosotros. Ayúdanos a ser cada día más como Cristo, Señor. Que el fruto de tu Espíritu sea formado cada día un poquito más en nosotros, Señor. Te pedimos que nos bendigas como iglesia, que realmente nos desafíes como iglesia, pero también individualmente, Señor, a vivir vidas que sean de tu agrado, que podamos cumplir el propósito por lo cual tú nos has salvado. Veíamos que a Pablo lo elegiste para ser el apóstol enviado a los gentiles.
No sabemos, Señor, cuál es tu objetivo, tu propósito para cada uno de nosotros, pero queremos, Señor, ponernos en tus manos y facilitarte las cosas, Señor, para que tú hagas de nosotros lo que tú quieras. Señor, bendícenos esta semana que comienza, acompáñanos ahora al regreso a nuestros hogares. Queremos poner en tu mano también la vida de Vicky, Señor, que tiene que viajar mañana a Brasil. Pedimos que la guardes en el viaje, que la bendigas, Señor, que la acompañes, que todo le pueda ir bien. Y Señor, como ella nos contaba sus planes, sus proyectos para su vida, rogamos que tú lo lleves a cabo, Señor, y que la lleves, Señor, donde tú la quieres tener y que sea de gran bendición en ese lugar. Bendice el ministerio, el buen refugio allí, Señor, en Brasil, el trabajo con la comunidad venezolana para que muchos puedan ser salvos por medio de la fe en Cristo. Señor amado, bendice al pastor Edgar, Señor, que tú sigas usándole grandemente junto con su familia. Señor, gracias te damos una vez más por este tiempo. Bendícenos, Señor. Nos ponemos en tus santas y benditas manos. Oramos en el precioso nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Muchas gracias, hermanos. Que el Señor les bendiga. Podemos saludarnos. Tenemos que ir a